Buenas tardes a todos. Estamos, como ya han visto en la convocatoria, a este evento. Vamos a conversar con Lorenzo Vilche para hablar de teorías narrativas, básicamente, porque la aparición reciente, que tiene un mes, del Diccionario de Teorías Narrativas 2, nos invita a conversar de teorías narrativas. Lo que yo quisiera entonces ahora con esta inicios y datos, preguntarte, Lorenzo, ¿por qué teorías narrativas? ¿Cómo ves las teorías narrativas en la evolución de la primera mitad del siglo XX, qué sé yo, donde el cine era primacía y la televisión la segunda mitad del siglo XX? ¿En dónde estamos ya en el siglo XXI? Sí, pues a lo mejor alguno dirá, podrían haber empezado antes, ¿no? Pero yo llevo casi toda mi vida de investigador ocupándome de la imagen y los lenguajes, y evidentemente pues el cine forma parte privilegiada, como siempre, de todo lo que tiene que ver con la narrativa históricamente llamadas audiovisuales, ¿no? Entonces, la idea del diccionario pues viene un poco como al final de un ciclo en donde yo he estado siempre en el fondo trabajando con narrativas sin a veces directamente hablar de narrativas. Y entonces me he dado cuenta, tanto en el ámbito de por ejemplo, la teoría de la lectura de la imagen, con la cual trabajé los primeros años, que ahí estaba la narrativa. Es decir, que la fotografía o la imagen tenía un espesor narrativo poco explicitado en lo que nosotros estábamos utilizando como artículos, ayudas, en fin, de documentación para avanzar en la investigación de los medios audiovisuales. Bueno, pues esta es, digamos, la motivación probablemente más interesante respecto al diccionario. ¿Por qué un diccionario de narrativas? Precisamente porque yo pienso que se dice mucho que Internet tiene todo, pero no es verdad. Es decir, que ni vamos a encontrar todo lo que buscamos, ni vamos a tener una metodología, ni vamos a tener tampoco una fiabilidad respecto a las fuentes o de los autores, de las teorías, en fin. Entonces, la idea del diccionario es, la verdad que el nombre mismo del diccionario puede ser ambiguo, porque más allá del diccionario se trata de una verdadera enciclopedia, como han dicho algunos lectores. Una enciclopedia que significa en donde está lo más importante de una temática, en este caso, pues un diccionario del audiovisual. Es decir, que las narrativas se separan en algún momento de la literatura, precisamente por uno de nuestros grandes amigos de los medios, que es el cine. El cine, de alguna manera, ha establecido un punto de ruptura de la literatura con la narrativa, es decir, que la narrativa no necesita únicamente a la literatura para desarrollarse, y el cine, como se ha dicho repetidamente por parte de autores del ámbito de las narrativas, tanto, por ejemplo, franceses, los rusos mismos, los norteamericanos, no necesita de la literatura para desarrollarse, y el cine, de alguna manera, ha servido como un gran dinamizador de todo esto. Porque, tal como dijeron los formalistas rusos ya en el año 1926, etc., el cine es algo cambiante y engloba todas las artes, y el cine es también literatura, así como es música,
y cómo es imagen en general. Bien, pues estas son las, digamos, motivaciones principales de por qué hacer un diccionario, en donde el cine es el gran protagonista, evidentemente, también con la televisión y los medios. Bueno, uno de los comentarios que quería hacer contigo era, y ya lo has hecho, que evidentemente uno mira en el diccionario número 1, que es un diccionario porque nos acerca todas las dudas que tenemos sobre las teorías narrativas. Sin embargo, el diccionario 2 tiene esa idea enciclopédica que uno puede profundizar, y hay temas que se desarrollan en varias páginas. ¿Está pensado el diccionario para un investigador, para un estudiante, para un audiovisualista, para darle esa enciclopedia? Sí, yo siempre he tenido en mente cuando escribía, primero, las necesidades que yo mismo había experimentado en mi carrera de lector, de teoría, de investigador, en mi carrera docente, en el sentido de encontrar cómo los estudiantes siempre se han quejado de la dispersión, por una parte, de las teorías, cuando se les enseña teorías del ámbito audiovisual, y por otro lado, la repetición, que es otro de los grandes hándicaps que tiene a veces la teoría. Entonces, he huido de esos dos elementos, de la dispersión y de la repetición, aunque un diccionario está obligado muchas veces a repetir algunos tipos de descripciones, definiciones, etc. Pero si el lector se fija bien en el diccionario, siempre que hay una adjunción que podría ser una repetición, siempre se agrega una información nueva. Y eso ocurre en grandes líneas también entre el diccionario 1 y el diccionario 2, tal como bien dices tú. En el diccionario 2 uno puede profundizar algunos temas que habían quedado a mitad. ¿Por qué habían quedado a mitad? Fundamentalmente porque no podía pasar de las 1000 páginas en el primer diccionario, y en segundo lugar porque la necesidad de no agotar todo para poder ir dejando otros elementos que se puedan recuperar más adelante a través de otras entradas, de otras voces, me permitía a mí en el segundo diccionario completar, como lo pueden ver, como acabas de decir, pero también en relanzar algunos elementos que me interesaban a mí. Por ejemplo, insistir en el ámbito de lo digital, de las tecnologías, las narrativas. Insistir un poco más en el punto de vista de la igualdad, es decir, el punto de vista femenino o feminista, y por eso yo le he pedido a algunas especialistas en el ámbito del cine, de la televisión o de las narrativas, en el periodismo, por ejemplo, narrativo, etcétera, que aportaran también su punto de vista. Así que en ese sentido, el diccionario redondea conceptos y elementos que podían ser redondeados, que no son simplemente repeticiones, saturación de un mismo concepto, y al mismo tiempo me relanzaba, me permitía a mí subir en la locomotora pues algunos carros que para mí habían quedado desenganchados todavía. Como digo, esto, y por ejemplo, pues otra cosa que podemos conversar luego más tarde. Esto me lleva, porque has usado la palabra digital, a abordarlo de dos formas a las teorías narrativas, pero ahora vamos a ir más, o quiero preguntarte en algo más específico sobre lo físico del libro, ¿sí? Porque los libros tienen ese atractivo del papel, de poder contenerlo en la mano y no depender de que haya electricidad, ¿no es cierto? Sin embargo, al ser un diccionario enciclopédico, uno empieza a ver el valor del enlace de las primeras multimedia, ya que el libro deja de ser lo que era la versión papel, y sale en las dos versiones, circula por las plataformas. La idea del libro digital, ¿está superando al libro papel específicamente en este diccionario?
Bueno, yo creo que ya lo has de alguna manera enunciado tú mismo. Son complementarios. Es decir, que mientras en el papel nosotros tenemos, digamos, el concepto ideológico de la fiabilidad, lo que está escrito eh, permanece, ¿no? Y en lo digital se acerca mucho a la verbalidad, es decir, aquello que está en un cierto momento, luego ya no está, en el sentido de que justamente con los enlaces, con la navegación, yo voy saltando como un canguro, pues de un trozo a otro, de una rama a otra rama, sabiendo que puedo volver a la rama anterior o al árbol anterior donde yo estaba, cosa que no te lo permite el papel, porque en el papel tú acudes, digamos, siempre como un elemento de estabilidad, incluso emocional, de tu andar, de tu lectura, de tu andar investigador. Y lo puedes subrayar y ahí queda subrayado, etc. En cambio, en el ámbito digital, te permite ir rápidamente a buscar aquel elemento que has visto, por ejemplo, que está citado Roland Barthes. Bueno, en el papel, pues bueno, ya lo buscaré luego, yo más tarde, etcétera, voy a ojear en el digital, ya lo tienes inmediatamente allí. Entonces, ¿qué he hecho? Yo he simulado en el papel la navegación, en el sentido de poner los conceptos que están en otras voces dentro del mismo diccionario en mayúscula. Así que en el texto, en los textos de definiciones, de explicaciones, cada vez que aparece la palabra, el concepto en mayúscula, significa estoy. Yo estoy, en otro lado, búsqueme usted. Pero en el caso del digital, tú vas simplemente al índice y vas directamente luego y te hace llegar al concepto que andabas, que preferías buscar. Esa es, digamos, la dinámica, la dialéctica entre lo escrito y lo digital. Y pensando ahora un poco en este siglo, en este presente, esta sería la segunda parte de la palabra digital, ya que el siglo XXI nos rodea con la palabra digital, en todo nuestro entorno es digital. ¿Cómo ves las narrativas en este siglo XXI, que donde ya dejó de ser tan pragmático cine y televisión para multiplicarse como un abanico enorme? ¿En qué situación está el mundo con las narrativas? Bueno, el mundo con las narrativas está como está, es decir, en un caos permanente, en una gran evolución, porque no hay nada estable. Es decir, lo que aparece una adquisición interesantísima desde el punto de vista digital de formas, de colores y de percepciones, por ejemplo, en el cine, en la televisión, etcétera, todo lo que llamamos interactividad, el día de mañana ya ha quedado superado por otras posibilidades de tipo tecnológica. Entonces, lo digital pues ha pasado a ser un signo de los tiempos en el sentido de que nada está consolidado, todo está constantemente, como decía Heráclito, en permanente ebullición y sobre todo como esa intuición que tuvieron los formalistas rusos en el año 26, 1926, dijeron, si hay algo que representa nuestro tiempo es el cine, porque el cine siempre es algo cambiante. Ese concepto de lo cambiante en lo digital, que de alguna manera nos ha llevado a pensar, y hay muchos teóricos a pensar sobre el concepto de la experiencia del yo, de la experiencia del digital. Es decir, que el espectador recurre a su experiencia porque su yo es el que está transformándose fundamentalmente en lo afectivo, en el reconocimiento de elementos que le pueden interesar o que se asemejan
a su vida cada vez que hay una historia que se está contando, ¿no? Como se dice en una película de bueno, ya me acordaré. Tantas veces cuenta el hombre una historia que al final se cree esas historias y eso es lo que le hace permanecer. Con lo cual, pues, esa repetición que es típico del ámbito de lo digital, porque lo digital en principio no cuesta dinero, no cuesta papel, no tiene una ocupación física inmediata y por lo tanto es un concepto, diríamos, lo digital, incluso lo digital es un concepto también cambiante, probablemente le llamaremos de otro modo dentro de algunos años. Interesante entonces el concepto de caos permanente y no estable, porque nos estaría rodeando, y ya no solamente en un diccionario o en una enciclopedia, sino que todo el mundo se entrelaza, ¿no? Le contamos a los que nos están escuchando que en una conversación previa, esto lo hago, Lorenzo, para introducir la siguiente pregunta. Me contaba, Lorenzo, tus recientes vacaciones en un paso por el cementerio Sad Hill, allá cerca de Burgos, recordando a Sergio Leone y lo bueno, lo malo y lo feo, y también la vaquilla de Berlanga en otro pueblo. Entonces yo pensaba, es decir, la vida que nos rodea, ese caos se nos va ordenando con referencias cinematográficas. Por lo tanto, nuestra conversación giraba en torno de cine al mismo tiempo que estabas en vacaciones. Y entonces yo me pregunto, ¿hará falta un diccionario 3 o perfeccionar un diccionario donde ya nuestra vida quede inmersa en una existencia audiovisual? Bueno, este sería el sueño, digamos, de que cuando tú citas, bueno, hay películas, yo creo que ya hablan de este tipo de temas, que cuando tú evocas una palabra, una idea, un lugar, etcétera, lo puedes ver. Es decir, que tu mente lo puede captar, evidentemente saltándose la pantalla, ¿eh? Más allá de lo que son las tecnologías de las transparencias, en fin. Vamos hacia allá. La inteligencia artificial es un paso intermedio para llegar a lo que sería digamos, la eficacia de como en el sueño, ¿no? De lo que tú puedes vivir en ese mismo instante sin que pierdas, digamos, tu propia realidad. Es decir, que es lo que se llama la inmersión. Es decir, tú estás inmerso en un mundo que tú mismo a veces has creado y ese es un mundo de inmediatez, porque es tu sueño, eres tú mismo el que está viviendo. Por lo tanto, es existencial. La existencialidad, diríamos, de la imagen y del sonido es lo que nos emociona a todos. El cine siempre ha sido metáfora del sueño y el sueño siempre ha sido la metáfora del cine. Y en ese sentido, cable, porque no tiene ni comienzo ni tiene fin. Bueno, pues yo creo que afortunadamente, pues el ser humano tiene la posibilidad no solo de crear, sino también de soñar. Y allí están los medios, ahí está el audiovisual, pues de alguna manera metaforizando, digamos, este tipo de sueño del hombre. Y los sueños y los recuerdos, ¿no? Porque son los recuerdos nos hacen hacer cine y recordamos en términos cinematográficos. La memoria, totalmente, sí, sí, sí. El hecho de yo acercarme a ese cementerio que construyeron Sergio Leone, que construyó ahí en esta montaña, en un valle,
pues tenía mucho de lo que tienen los cementerios, que es la memoria, que la gente va a visitar una tumba porque quiere renovar la memoria de su deudo. Y aquí, evidentemente, Sergio Leone jugaba con todo el tema de estás encima de tu propia tumba, ¿eh? Tú te la juegas, depende de tu equilibrio, cuánto mantienes tu vida sobre la tumba, porque vamos a caer todos en la tumba, ¿no? Entonces, la memoria, diríamos, es tan cinematográfica que perdura con imágenes y son las imágenes las que nos retrotraen constantemente a enlazar con otros elementos de nuestra experiencia, etc. Así que memoria, cine van siempre juntos. La reivindicación Sí. de la memoria, evidentemente, nosotros somos seres humanos porque tenemos inteligencia, pero tenemos memoria, tenemos el recuerdo. Si no tuviéramos el recuerdo, seríamos robots. Y en ese sentido, los diccionarios obran como compendios de recuerdo, como compendios de memoria, y ya dejan de ser solamente, es que es una pregunta, ¿no? Dejan de ser solamente un instrumento de investigación para pasar a ser el diccionario nuestros recuerdos de las teorías narrativas. ¿Lo crees así? Claro. Sí, sí, uno puede ir haciendo, desde luego uno podría continuar, ¿no? El diccionario, continuar o los temas que a uno le puedan interesar y hacerse pues su propio diccionario. Yo para escribir este diccionario, aparte de toda la experiencia que yo tenía de haber leído, investigado y escrito, etcétera, yo he consultado muchísimas enciclopedias en casi todas las lenguas que yo conozco. Afortunadamente, pues domino unos 6, 7 idiomas. No los hablo todos, pero sí que los puedo leer, incluso pues el latín, el alemán, que son más difíciles, etcétera. Y eso me ha permitido a mí crear aquello que Borges, en fin, es San Borges, ¿no? San Jorge. Se lo ha dicho todo sobre eso, ¿no? No podemos decir nada más, ¿no? Ahí está todo, en ese concepto de enciclopedia, que es la sabiduría del mundo y que es la que de alguna manera, cuando nosotros acudimos a un término, acudimos a una idea, lo que estamos haciendo es buceando en esa gran piscina universal que son las ideas escritas o ahora a partir del siglo XIX, pues todo lo que se hace a través del audiovisual también. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el diccionario, el 1 y sobre todo el 2, son esa memoria imprescindible que necesitamos tener a mano para poder convivir los que convivimos con el audiovisual siempre, que en realidad son la mayoría de los seres humanos, bueno, pero no todos hacen investigación y no todos hacen academia con esto, pero esto es un diccionario, es hasta de lectura, sobre todo el diccionario 2, ¿no? Es buscar los temas hasta encontrarlos, como si estuviera viendo una nueva serie donde los capítulos no están continuados y caigo en la página 520 y veo un tema particular, ¿no? Que me interesa en ese momento. Sí, la experiencia que yo he tenido es fascinante con el diccionario porque al empezar a buscar la definición y la explicación de una voz concreta, vas pasando por otras. Y entonces te vas encontrando con que, como si metieras la mano en un canasto, en una cesta de guindas o de cerezas, ¿no? Y entonces tiras de una, por ejemplo, cámara de cine. Con cámara de cine, pues te sale la fotografía, te sale los colores, te sale la química, la física, te sale todo. Entonces, es fascinante cómo cualquier término
te puede evocar una enciclopedia. Y es la experiencia que yo he tenido, la experiencia que he tenido algún amigo, por ejemplo, que tú conoces perfectamente, un guionista francés, que me decía, porque yo le dije, mira, tú como guionista te pido que me hagas un listado de todas las voces que se te ocurren en relación con el guión, porque vamos a introducir el guión como uno de los elementos centrales en el primer diccionario. Y él me decía, Lorenzo, estoy disfrutando porque esto es una cosa, estoy nadando constantemente en evocaciones, en cosas que no se me habían ocurrido, porque yo las conozco y yo sé que están todas relacionadas, en fin. Bueno, esto es lo fascinante de la lectura, ya de por sí. Lo fascinante de un diccionario como este tipo de diccionario es que nada está terminado y todo está por terminar. Y entonces en la cabeza como decía Humberto Eco, pues uno va terminando aquellas cosas que el autor no ha terminado. Ahora que has nombrado distintas lenguas de tu hablar, ¿está previsto alguna traducción del diccionario o de los diccionarios? Bueno, sí, hay algunas, tanto en inglés como francés, en fin, pero en fin, estas cosas, como se sabe, en Palacio son lentas. Bien, vamos a recordarle entonces a los quienes están escuchando que el diccionario en su versión digital está en Amazon y en Google Play, y por supuesto está en la versión papel en las principales librerías de España y y por correo a todo el mundo, ¿no? No sé si me estoy olvidando de alguno de distribución importante, Lorenzo. Es mucho más, sí, sí, están para Latinoamérica, pues si se mira en la web, en la web de teorías narrativas que tengo, por ejemplo, pues ahí he colgado yo toda la distribución que se puede encontrar en diversos países, tanto en Europa como en América Latina. Pero sí, lo que has nombrado tú son esos, y están luego las grandes librerías distribuidoras como la Casa del Libro, en fin, que están más o menos en todas partes. Lorenzo, hemos visto al comenzar en el diccionario que hay una larga lista de autores con sus respectivas universidades a la cual pertenece, con lo cual vemos que hay muchos colaboradores. La aportación de algunos autores de Latinoamérica, tanto tú en el número 1 del diccionario, el primer volumen, y en el segundo, que yo por mi origen latinoamericano, chileno y actualmente ejerciendo en España, pues tengo especial atención a, a todo lo que eh, a todo lo que se crea en América Latina y que desgraciadamente a Europa llega muy mal. O simplemente no llega, no solo hablando del cine, sino que estamos hablando también de la literatura científica, teórica, etc. La literatura narrativa tiene menos dificultades, la literatura, porque eso es negocio rápido, ¿eh? Y los latinoamericanos venden muy bien en España, por ejemplo, y se traduce mucho también en Europa. Pero en el otro campo, pues es más difícil. Por eso tenía especial atención, me interesaba mucho, por ejemplo, introducir el tema del cine militante, que si bien en Francia fue uno de los elementos más entrañables que hubo en esa dimensión de afectiva revolucionaria que utilizó el cine para justamente mostrar al mundo las posibilidades de un cambio social y político. En América Latina no se conoce nada aquí en Europa. Entonces yo he tenido que rastrear y encontré unos excelentes autores por países
tanto Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, etcétera, que hablaron del cine militante en América Latina. Y eso para mí es un motivo de una gran satisfacción y un orgullo de poder haber plasmado en ese libro. Y en el segundo hemos puesto todas las bases de datos del cine silente, que país por país, que tiene bastante mérito, para que también se pueda conocer en otras dimensiones, como es justamente la europea. Y el día de mañana, si esto se traduce a otras lenguas, para que el inglés no sea la única lengua dominante en estos campos, ¿no? Así que dejo, digamos, constancia de mi agradecimiento a esos autores, igual que a los europeos que han trabajado conmigo también, pero, y sobre todo, mi convencimiento de que hemos hecho muy bien con esto, y que podíamos haber hecho más seguramente, pero no podíamos pasar de las 2000 páginas en ambos diccionarios.